¿Y para qué nos van a servir los intervalos? Pues los intervalos nos van a servir para definir funciones. ¿Y qué es una función? Bueno, pues una función es una aplicación definida de R en R. ¿Os acordáis del concepto de aplicación, no? Teníamos dos conjuntos y nosotros lo que hacíamos era a los elementos del conjunto de la izquierda le asignábamos mediante una flecha los elementos del conjunto de la derecha. Eso era una aplicación. Pues bien, cuando el conjunto de la izquierda y el conjunto de la derecha son los números reales, eso se llama función. Entonces, claro, si os acordáis cómo representábamos las funciones allí, en el tema de las aplicaciones, yo tenía una bolsa con el conjunto inicial y otra bolsa con el conjunto final. Lo que hacía era, pues, representar mediante flechas cómo se correspondía a cada elemento del conjunto inicial un elemento en el conjunto final. Cuando tengo funciones, ya algunos ejemplos vimos incluso en el tema de las aplicaciones, normalmente lo que se hace es definir una especie de fórmula o de ecuación que me dice cómo se transforma cada punto X en su imagen f de X. Esto es una función. ¿Qué es lo que quiere decir esta función? Pues que a cada punto X le hace corresponder 1 partido por X. Entonces, si yo representara esa aplicación como lo hacíamos antiguamente o en el tema anterior, mediante poniendo valores aquí y viendo qué valores dan en el conjunto imagen, ¿qué tendría que hacer? Pues yo tendría que hacer 1. ¿Cuánto vale f de 1? Es decir, ¿a qué valor del conjunto final le corresponde el 1? Pues 1 partido por 1, que como he dicho antes es 1. Es decir, al 1 le corresponde el 1. ¿Y al 2? Muy sencillo. Al 2 le corresponde pues 1 partido por 2. Un medio, ¿no? Ya no hace falta poner más. Al 2 le hace corresponder un medio. ¿Se puede esto complicar? Vamos a complicarlo un poco más, porque ten en cuenta que esto está definido de R en R. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale f de un medio? 1 partido por un medio, ¿sí? ¿Y eso da? No. Pongo aquí. 1 dividido entre un medio. Eso da 2. Se multiplicaba en aspa. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. Es lógico, ¿no? ¿Cuál es el inverso de un medio? Ten en cuenta que la función f de x lo que hace a cada número le corresponde 1 partido por x. Y 1 partido por x es el inverso, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a ponerlo aquí. El 1 medio entonces iría al 2. ¿Cuánto valdría f de 3 quintos? El inverso de 3 quintos es 5 tercios. Claro que estoy poniendo solamente números positivos, perdón. Podría poner números negativos. Números negativos. Por ejemplo, ¿cuánto valdría f de, qué digo yo, de menos 2? Claro. Esto es 1 partido menos 2. Esto es menos un medio. Al menos 2 le corresponde menos un medio. Bueno, y así sucesivamente. En general, nosotros para cada valor de R tendríamos otro valor que le correspondería en R. Y ese valor me lo da una función, que normalmente, insisto, no es más que una fórmula, una ecuación, en este caso 1 partido por X, pero podría ser muchas otras que iremos viendo a lo largo del tema. Todos son funciones. Bien. Si os acordáis de la aplicación, del concepto de aplicación, había una cosa importante que tenían que cumplir las aplicaciones. ¿Qué era lo que tenían que cumplir las aplicaciones? Con respecto a las flechas y el conjunto inicial. Del conjunto inicial, de todo elemento, tenía que salir una flecha. Eso era una aplicación. Del conjunto inicial tenía que salir de todo elemento una flecha. Entonces, claro, las funciones tienen que cumplir que sean aplicaciones. Y claro, eso puede presentar problemas. ¿Por qué? Porque puede haber algunos casos, ahora veremos uno y más adelante veremos otro, donde no para todos los valores de R esté definida la función. En concreto, 1 partido por X presenta problemas en algún punto. ¿En qué punto? 1 partido por 0. En el 0. La función 1 partido por X no está definida en el 0. ¿Lo veis? 1 partido por 0 no existe. No se puede dividir entre 0. Entonces, si yo pusiera aquí el 0,
que teóricamente podría ponerlo porque está en R, yo podría ponerlo aquí. Pero claro, si lo pongo aquí, tengo un problema, y es que de él no sale flecha, y entonces ya no sería aplicación. Por tanto, yo el 0 no puedo ponerlo aquí. Yo no puedo poner el 0 en el conjunto definido para la función 1 partido por x. Y por eso aquí veis esto que pone. F dos puntos de i en R. Que quiere decir que la función f está definida de un intervalo en R. No está definida de R en R, sino de una parte de R. ¿Por qué de una parte de R? Porque presenta problemas en un punto. Y entonces, quitando ese punto, ya me quito el problema. En este caso quito un punto, en otros casos tendré que quitar más de uno. Pero bueno, por lo menos en este caso solo quito uno. Y por eso está ahí, representa un intervalo. ¿Qué intervalo representa? Pues representa cualquier intervalo en el que no esté el 0, que es el punto donde esta función presenta problemas. ¿Y cuál de estos intervalos contienen al 0? Vamos a empezar por el primero. Intervalo menos infinito 2, cerrado por el 2. ¿Qué valores son los que están ahí? Pues ahí están. Todos los valores negativos. Todos los valores que están entre 0 y 2, incluyendo el 2. Luego el 0 está aquí dentro. Y el 0 es un punto donde esta función presenta problemas. Luego entonces, si yo quisiera definir la función 1 partido por x en este intervalo, tendría problemas. Luego este intervalo no es intervalo de definición de la función. El siguiente, menos 1 abierto por el menos 1, 1 cerrado por el 1. De nuevo nos planteamos la pregunta, ¿está el 0 ahí dentro? Sí, está el 0 ahí dentro. Luego ese intervalo tampoco puede ser intervalo de definición de la función. Finalmente, el intervalo 1 infinito, cerrado por el 1. Bueno, pues son todos los puntos que son mayores o iguales que 1. Como son mayores o iguales que 1, el 0 no está incluido. Por lo tanto, en este intervalo sí sería posible definir la función. Y por tanto, este intervalo es solución. No es la única solución. Cualquier intervalo que nosotros definiéramos en el que no estuviera el 0 también sería solución. Es decir, otras soluciones posibles podrían ser, pues yo qué sé, el menos 3 menos 1, el menos infinito menos 1, el menos 1, 0, abierto por el 0, el intervalo 1, 7, cualesquiera dos puntos que representen un intervalo y que no incluya el 0. Entonces, hemos visto varias cosas en un mismo problema. Hemos visto ¿qué es una función? Una función es una aplicación del conjunto de números reales en el conjunto de números reales. Recuerdo que una aplicación teníamos un conjunto de puntos, de valores, de lo que fuera, y otro conjunto, y lo representamos uniéndolos mediante flechas. Eso era una aplicación. Cuando tenemos una aplicación entre el conjunto de los números reales y el conjunto de números reales, normalmente se representa por una fórmula. En este caso teníamos la función que a cada punto x le corresponde 1 partido por x, que es el inverso. Entonces habíamos puesto varios ejemplos. Al 1 le corresponde el 1, al 2 un medio, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es importante para este problema. Lo que sí tenemos que saber es cuándo presenta problemas 1 partido por x. 1 partido por x es un cociente. Y los cocientes presentan problemas cuando el denominador vale 0. Es decir, 1 partido por x presenta problemas cuando la x vale 0. Por tanto, el 0 no puede estar incluido en el intervalo de definición de la función. Y por tanto, es solución de este problema cualquier intervalo que no contenga el 0. De las tres soluciones que me dan, la A y la B contienen al 0. Por tanto, no son solución. El único intervalo que no contiene el 0 es el C. Y esa es la solución. ¿Ejemplos de funciones? Bueno, pues ejemplos de funciones podemos tener muchísimas. Cualquier fórmula que yo ponga igual a f de x, eso es una función. Desde funciones tan sencillas como f de x igual a 3 o f de x igual a x más 7, a funciones más complicadas como esta que me dan aquí, f de x igual a raíz cuadrada de 2x menos 1, o funciones muchísimo más complicadas que yo podría poner como la raíz cuadrada
de 2x menos x al cuadrado partido la raíz cuadrada de x al cubo más 7. Todo eso son funciones, que lo que hacen es a cada número le asignan otro. Por ejemplo, la primera, pues la primera es muy sencilla, claro, a todo x le corresponde el 3. Se acabó el problema. Es decir, yo tengo aquí r, aquí tengo r, y es un montón de puntos aquí, y a todos les corresponde el 3. ¿Esta función presenta problema en algún punto? No, en ningún punto. Esa función está definida siempre, para todo x. Por tanto, ¿cuál es el intervalo de definición de esta función si me lo preguntaran? Pues cualquiera. Cualquier intervalo sería solución. Otro, x más 7. A cada número le corresponde su suma con 7. ¿Presenta esta función problemas en algún punto? No, en ninguno. Siempre le puedo sumar 7 a un número. Por tanto, esta función tampoco presenta problemas en ningún punto y por tanto su intervalo de definición es cualesquiera. Cualquier intervalo siempre sería definición de esta función. ¿Y la raíz cuadrada? ¿La raíz cuadrada tiene problemas? ¿Hay algún valor del que yo no pueda hallar la raíz cuadrada? De los números negativos. No existe la raíz cuadrada de un número negativo. Un ejemplo. Imaginaros que yo quisiera hallar la raíz cuadrada de menos 4. La raíz cuadrada de menos 4 sería un número x que debería de cumplir, para que fuera cierto que fuera igual a la raíz cuadrada de menos 4, debería de cumplir que x al cuadrado fuera igual a 4. Perdón, a menos 4. Un número que al cuadrado me dé menos 4. No es posible. Porque un número al cuadrado siempre es positivo. Porque si el número es negativo, menos por menos es más. Y si el número es positivo, porque claro, positivo por positivo, positivo. Luego x cuadrado nunca puede ser menos 4. Esto no puede ser. Y como no puede ser, se dice que la raíz cuadrada de menos 4 no existe. En general, por tanto, no existe la raíz cuadrada de un número negativo. La última raíz cuadrada, entre comillas lo de la última, que se puede calcular es la raíz cuadrada de 0, que vale 0. De ahí para la izquierda no se puede calcular. Entonces tenemos la función 2x menos 1. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de la función raíz cuadrada de 2x menos 1. Por ejemplo, ¿cuánto vale f de 1? 1. Pues vale 1, ¿vale? Vale 2 por 1 menos 1. Esto es raíz cuadrada de 1, esto es 1. Al 1 le corresponde el 1. De momento no parece que haya problema. Vamos a seguir para adelante. Por ejemplo, el 2. ¿Cuánto vale f de 2? Pues vale 2 por 2, ¿no? Menos 1. Esto es raíz cuadrada de 3. Y así sucesivamente, si yo pusiera f de 3, que ya el último voy a poner por este lado, pues sería 2 por 3 menos 1. Esto es raíz cuadrada de 5. Como se puede más o menos intuir, el 1, el 2, el 3 y valores más grandes, esto no va a presentar ningún problema, porque siempre voy a poder hallar la raíz cuadrada. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera hallar cuánto vale f de 0? Pues f de 0 me saldría 2 por 0 menos 1, que es la raíz cuadrada de menos 1. Y no existe. Luego ya estoy viendo que hay un punto que curiosamente coincide con el anterior, aunque no tenga nada que ver, que es el 0 en el que la función no existe. ¿Existen más puntos donde la función no existe? Pues más o menos se puede ver que si yo le doy a la x valores negativos, aquello no va a existir. Por ejemplo, si yo le doy f de menos 1, me va a quedar 2 por menos 1 menos 1. ¿Cuánto vale 2 por menos 1 menos 1? Raíz cuadrada de menos 3. Entonces, no existe, claro, igual que antes. Entonces podemos ver que si yo sigo hacia abajo, el menos 2, el menos 3, tal, todos esos valores tampoco va a existir. Luego parece que está claro que hay un punto a partir del cual ya la función no existe. ¿Sí? ¿Cuál sería ese punto a partir del cual la función no existe? Parece que está entre el 0 y el 1, ¿no? Porque en el 1 todavía existe y en el 0 ya no existe. Está justo en el 1 medio. ¿Por qué? Porque es el valor en el que 2x menos 1 se hace 0. ¿Cuándo 2x menos 1 se hace 0? Pues cuando 2x vale 1. O lo que es lo mismo cuando x vale 1 medio. Por lo tanto, en f de 1 medio, que podemos hacerlo, f de 1 medio sería la raíz cuadrada de 2 por 1 medio menos 1. Y esto es 0.
Aquí todavía existe. En el 1 medio todavía vale 0 y se puede calcular. Ahora, parece claro, o por lo menos parece intuitivo, que a partir del 1 medio hacia la izquierda ya no va a servir. Porque ya en el 0 no sirve, y ya en el menos 1 no sirve, etcétera, etcétera. Es decir, que todos los puntos que estén a la derecha de 1 medio sirven para definir esta función. Y todos los puntos que estén a la izquierda de 1 medio no sirven. Por lo tanto, el intervalo de definición de esta función raíz cuadrada de 2x menos 1, que por eso lo ponen aquí, el intervalo de definición, debe de ser un intervalo que esté a la derecha de 1 medio. Por ejemplo, el menos 1 infinito. No. El menos 1 infinito no. Por ejemplo, el 1 infinito. Sí. El 1 infinito está a la derecha de 1 medio. Y el último, el c, está claro que no. El menos infinito infinito es todo. Y está claro que esta función no está definida en todo. Tiene problemas en bastantes puntos. Luego, la solución es la b. Claro, cuando yo estoy hablando de la izquierda y la derecha, yo supongo que entendéis lo que quiero decir. La recta real se representa como una recta, por eso se llama recta real, donde en medio está el 0, a la derecha está el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente, y a la izquierda están los negativos. El menos 1, el menos 2, el menos 3, y así sucesivamente. Entonces, cuando yo hablo de que a la derecha de 1 medio la función está definida, lo que quiero decir es que la función está definida desde 1 medio para acá. Todos esos valores, la función está definida. ¿De acuerdo? Esto evidentemente es el resultado, sería el intervalo cerrado, porque en el 1 medio sí existe, desde 1 medio hasta más infinito. Abierto por el más infinito porque siempre tiene que estar abierto. Este de aquí sería el intervalo de definición de esta función. Cualquier intervalo a la derecha de este también serviría. Por ejemplo, el que me dan. El que me dan es el 1 infinito, que es desde aquí hacia allá. Por supuesto, serviría también el 2 infinito, el 2, 3, el 4, 7. Todos esos intervalos también serían intervalos de definición de la función. Todos los intervalos que estén a la derecha del 1 medio. Y este es el concepto de derecha en la recta real. ¿Sí? Otra función. Por ejemplo, esta. Esta función es un cociente entre x cuadrado menos 1 y x menos 2. Vamos a poner algún ejemplo, aunque insisto, esto no es parte del problema. Por ejemplo, ¿cuánto valdría f de 1? Pero para que así nos acostumbremos a qué significa una función. F de 1 sería 1 al cuadrado menos 1 y abajo 1 menos 2. Claro que lo único que tengo que hacer es sustituir, ¿no? Donde está la x pongo un 1. Lo de arriba da 0, lo de abajo da menos 1, esto es 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuánto valdría f de 0? Igual, ¿no? Sería 0 al cuadrado menos 1, 0, menos 2. Arriba sería menos 1 y abajo sería menos 2. Esto es 1 medio. Bueno, en general yo a cada punto x le hago corresponder f de x, calculado mediante esa ecuación de ahí. ¿Qué problemas presenta esta función? Pues esta función es un cociente. Y los cocientes presentan problemas cuando ¿qué? Cuando el denominador se hace 0. ¿Y cuándo se hace el denominador igual a 0? Pues cuando x menos 2 valga 0. ¿Y cuando x menos 2 vale 0? Cuando x valga 2. Directamente se podría haber visto aquí, claro. ¿Cuándo presenta problemas esta función? Cuando el denominador se haga 0. ¿Cuándo va a ser esta función problemática? Pues cuando la x valga 2. Porque 2 menos 2 es 0 y aquí voy a tener una división por 0 que no existe. Luego entonces, todos los intervalos que contengan al 2, van a ser intervalos problemáticos. Y por tanto no van a ser intervalos de definición. ¿Qué intervalos contienen al 2? Pues este lo contiene. Luego este no es solución. ¿Y la b menos infinito 8? Pues también. Luego esta no es solución.
Este de aquí, 4 infinito, no contiene el 2. Luego está claro que este sí es solución. Habría sido solución cualquier intervalo que no contuviera el 2. También hubieran sido solución el menos infinito 1, también hubiera sido solución, o el menos 3, 2 abierto, 3, 7. Todos esos intervalos también hubieran sido solución. Insisto, aquí el 2, muy importante, tiene que ser abierto. Menos 3, 2 abierto. Si el 2 fuera cerrado, no sería solución. Entonces, las funciones son aplicaciones de números a números que se dan por una fórmula. Esa fórmula puede ser tan sencilla como sumarle un número, o tan complicada como hallarle la raíz cuadrada, multiplicarlo por tal, hallarle el cubo, dividirlo por no sé qué de la raíz cuadrada de no sé qué del cubo. ¿Vale? Eso es una función. Las funciones, si son cocientes o raíces, presentan problemas. ¿Por qué presentan problemas? Porque no se puede dividir por 0 ni se puede hallar la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, en esos dos tipos de funciones no se puede definir para todo intervalo. Que además son las funciones que os van a pedir en el examen, lógicamente. Porque claro, si os ponen una función que sea x cuadrado más 7, pues como x cuadrado más 7 existen todos, pues no hay problema. Para cualquier intervalo sería solución. Entonces, tienen que ser funciones que sean o bien raíces cuadradas o bien cocientes. Las raíces cuadradas, cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada es negativo. Los cocientes, cuando el denominador se hace 0. Este caso, pues como es un cociente, cuando el denominador se haga 0. ¿Cuándo se hace 0x menos 2? Cuando la x vale 2. Por tanto, cualquier intervalo que no contenga al 2 es solución al problema. Las raíces es un poquito más complicado. Hay que hallar más o menos en qué intervalo se mueve la función. Y comprobar que a partir de un punto ya esa función no existe, porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe.